Bienvenidos, muchas gracias por su asistencia a este segundo CIPAS de la tarea número 2. Vamos a continuar con la temática de la revisión de las operaciones de vectores en el programa de DeltaMat. Bueno, vamos a ver así ejemplos. Ustedes me van recordando si tienen alguna inquietud con respecto a lo que estamos viendo. Bueno, aquí hay un ejemplo. Nos piden que dado un vector eh, inicial, un vector de 2,4 menos 4. O sea, aquí tenemos 1, 2 en X y menos 4 en Y, en esta posición. Se lo debe multiplicar, dice encontrar el vector menos 2,5. Entonces, ¿qué se hace? Cuando uno tiene un vector 2, menos 4 y me dice multiplique ese vector 2 veces, 0,5 veces, o sea, multiplíquelo por 2,5 veces. Ese vector B, este es el vector B. Entonces, lo que se debe hacer es multiplicar término a término, tanto para X como para Y, cada uno de esos valores, ¿no? Entonces, tomen sus calculadoras y vamos a multiplicar 2 por, incluido el signo, ¿no? Menos 2,5. ¿Cuánto les da eso? ¿Cuánto les da 2 por menos 2,5? Cuando vengan a la clase, por favor, traigan la calculadora a la mano. Menos 5. Le da menos 5, correcto. ¿Ah? Y vamos a hacer la siguiente componente, que sería la componente en Y. Tomamos el menos 2,5 y lo vamos a multiplicar por menos 4, siempre incluido el signo. Menos 4. 10, exactamente. Entonces, el nuevo vector que ustedes deberían graficar en DeltaMax, entonces va a ser este, que está en menos 5 en X y 10 en Y. Creo que en este, pues, no hay como mucho inconveniente, ¿cierto? Vamos a continuar. Este también es de multiplicación. Lo que se hace es el mismo proceso que acabo de explicar. Se multiplica menos 0,5 por cada una de las componentes X y Y que tiene nuestro vector y el nuevo vector, que es 1 menos 4, entonces lo vamos a colocar en el plano cartesiano indicado en DeltaMax. Bueno, es un ejemplo igual. Había habido un poquito de dudas en cuanto a lo que es magnitud, y creo que lo alcancé a revisar eh, rápidamente, entonces nos vamos a detener un poquito aquí. Recordemos que magnitud es un número, ¿no? La magnitud es un número y la dirección es un ángulo, ¿no? Entonces, cuando nos piden calcular magnitud, pues vamos a hallar un número, es decir, ese valor numérico que tiene el vector numérico del vector. Y el ángulo, o sea, la dirección, pues es un número dado, digamos, un valor dado en grados eh, en grados, porque la unidad del ángulo es grados y se simboliza con
con este cerito arriba. Entonces, ya les había explicado que la magnitud y dirección tiene unas operaciones que yo ya las había dado en el primer CIPAS que había explicado, el CIPAS de repaso. Quien tenga duda lo puede volver a revisar. En ese CIPAS expliqué cómo se calcula la magnitud. Yo creo que lo había hecho hace 8 días, lo hice. Creo que aquí es, ¿no? Les había explicado que cuando haya una componente de un vector, sea el nombre del vector que le querramos dar, el vector puede tomar cualquier nombre, aquí en este caso es un vector B. Ese vector B se descompone en componentes en X y componentes en Y, ¿sí? Por tanto, usted lo que hace al encontrar la magnitud del vector para X y para Y es calcular quién es Bx y quién es By. Estoy haciendo manera de repaso. Para hallar esas componentes se hace a través de de las funciones trigonométricas seno y coseno. Coseno lo habíamos visto que es el cateto adyacente al ángulo. Mi ángulo es θ. El cateto adyacente pues es Bx y la hipotenusa es el vector B. Como quiero hallar Bx, entonces simplemente despejo Bx, B coseno de θ. Y para la componente que está opuesta a mi ángulo, hago uso de el cateto opuesto, es decir, By. Es mi cateto opuesto sobre la hipotenusa que vuelve a ser mi vector B, ¿no? La hipotenusa. Creo que esto, pues, ya lo hemos repetido bastantes veces. Es un concepto muy importante. Entonces, aquí están Bx y By. Estas definiciones, ustedes prácticamente que las deben tener a la mano, saberlas, conocerlas, háganlas varias veces para que las puedan casi que memorizar o entender a profundidad, porque van a ser muy útiles en todo lo que es el desarrollo de esta física. Entonces, cuando ustedes van a calcular esa magnitud, cuando le dicen, dado el vector U con magnitud 8, le dan ya la magnitud del vector 8 y la dirección de 180 grados, ¿no? Entonces, mire que 180 grados, pues sería prácticamente todo este vector. Aquí tendríamos los 180 grados, es decir, el vector que me están dando es este. La magnitud la vamos a tomar positiva. O sea, si acá estamos en el lado de las X negativas, esa magnitud de ese vector U, ahí me está dando negativo. Lo vamos a tomar en el valor absoluto. Entonces, si es valor absoluto, ese menos 8 se convierte en 8 de magnitud, ¿no? Por ahorita no me interesan las unidades, voy a trabajarlo sin unidades. Y entonces el vector que me están dando es ese, de magnitud 8 y de dirección 180 grados, el que tengo aquí. Otro vector que me dan, me dicen otro vector B. Este es el vector U. Estico de verde. Ahora me dicen otro vector, el vector U, que va a ser este. Dice, es este, que estoy pintando de azul, tiene una magnitud 2. Bueno, ahí es 2 positivo. Y el ángulo de ese vector es 65 grados, o sea, aquí.
Entonces, dados esos vector U y este que es B, lo voy a colocar por aquí bajito, pero pues ustedes saben que es este azulito. Vamos a encontrar la magnitud y dirección de la suma. Ahora me dice, tiene que sumar U más B. Y ustedes ya aprendieron cómo se hace la suma de esos vectores. ¿Cómo se hace la suma de esos vectores aquí gráficamente? Aquí, pues de hecho, tengo cómo se hace la suma. ¿Cómo se llama este método? ¿Cómo se llama el método del? ¿Qué figura geométrica está formando aquí? ¿Será un triángulo? No, no. El método del paralelogramo, ¿cierto? Entonces, lo único que hago es que este vector B lo traslado también acá. Es el mismo vector B. Y este vector U lo traslado arriba. Es el mismo vector V. Y la respuesta de la suma es esta, U más B. Esa es la respuesta de ellos. Pero me están pidiendo calcular la magnitud. Entonces, si yo coloco aparte mi vector U, que es este hacia acá, hacia los 180 grados, ¿no? Ahí tiene 8 de unidades. Supongamos que ahí tiene las 8 unidades aquí dadas en su magnitud. Y me piden calcular la magnitud de este vector. Entonces, como es un vector que prácticamente está sobre el eje X, ¿no? Porque mire que en el eje Y no tiene nada, digamos, este es X y Y. En el eje Y no tiene componente. Entonces, prácticamente en el eje Y ese valor tiene que ser 0. Y mire qué es lo que nos está dando. Y recordemos que, de acuerdo a lo que les había dicho yo anteriormente, la magnitud de ese vector U corresponde a la hipotenusa, que es el valor de ese vector U, a la hipotenusa. La primera componente está relacionada con el coseno del ángulo dado, ¿sí? Y la segunda componente está relacionada, la hipotenusa, por el seno de ese ángulo que tiene en ese momento el vector, que para nuestro caso es de 180 grados. Entonces, U, que es la hipotenusa, tiene valor de 8. Y lo multiplicamos con el coseno de 180 grados, que es el ángulo del vector que tiene en ese momento. Esa sería la componente en X, ¿no? Estamos haciendo X, Y. Y para el seno, tenemos nuevamente hipotenusa, seno de 180 grados. Tomen sus calculadoras, por favor, y vamos a hacer estos cálculos. Me dicen 8 coseno de 180, ¿cuánto les da? -8. ¿Cuánto? Menos 8, ¿cierto? -8. Y 8 seno de 180. 0. 0. ¿Sí? O sea, lo que nos están dando aquí. Menos 8,0. Quiere decir eso que prácticamente si yo lo dibujo en el plano cartesiano, pues eso me va a dar prácticamente la magnitud de una, porque yo digo, son menos 8 en X y 0 en Y. Eso ya lo sabía desde la gráfica. Para el caso del vector V, que es este vectorcito que tiene magnitud 2, ¿no? Tiene 1 y 2.
2 unidades, y tiene un ángulo de 65 grados. Entonces, la descomposición del vector, nuevamente, para X y para Y, va a corresponder a esa magnitud dada de ese vector, es decir, la hipotenusa, que es 2, ¿no? Porque aquí la hipotenusa de ese vector B, V, es 2, unida, multiplicada con el coseno del ángulo que con respecto al eje X y el vector forma, que es de 65 grados. Coseno para el eje, la componente en X, y seno para la componente en Y. Si opero esto, de todas maneras háganlo a pesar de que la operación esté ahí. Tomen el coseno de 65. Recuerden que la calculadora debe estar en grados radianes porque estamos trabajando el sistema de MKS, y lo multiplicamos por 2. Eso me da 0.84, 52, 36, 52. Bueno, ellos prácticamente del tamaño está pidiendo como 4 cifras decimales después de la coma, como cifras significativas. Esto es algo importante que lo debemos tener en cuenta. Es muy estricto en la parte de número de cifras significativas. ¿Qué son el número de cifras significativas? El número de dígitos que del tamaño aprueba son 1, 2, 3, 4. En algunos ejercicios, pues los que sepan inglés no sufren, pero los que no sepan de inglés tienen que tener mucho cuidado al momento de colocar la versión en español porque pueden salir algunos errores. Pero en general lo que dice delta mat es después de la coma, después de este punto, pues delta mat el decimal lo toman como punto. Deben haber 4 cifras significativas. Entonces, 4 cifras significativas después de la coma o del punto. Y para el caso de los ángulos, ahorita lo vamos a ver, significativas, ¿sí? Se debe hacer un redondeo. Bueno, aquí de pronto no hay necesidad de hacer redondeo. Ahorita vemos cómo se hace ese redondeo. Entonces, la magnitud total de este vector, porque me decían, pero es que usted tiene que hacer la suma de U más B. Entonces, para U, que teníamos menos 8 en X, lo debo sumar, porque me están pidiendo la suma, el X, no viene hasta acá, viene hasta aquí. El X del vector B, o sea, sumo X de U más X de B. Esta sería mi primera suma de ese vector. Y en Y, Y de U más Y de B. Los estoy sumando para dar la magnitud, para hacer la suma de los vectores. Entonces, si ustedes suman menos 8 más 0.88452, eso les da menos 7.1548. Y en el caso de Y, esto es X, y para Y es la suma de 0 más 1.8, pues da 1.8, este sería Y. Para hallar la magnitud, recordemos que la magnitud de un vector, si este es mi vector, es prácticamente a través el uso de lo que es el teorema de Pitágoras, mi magnitud de los vectores U más B. Entonces, tomo lo que tengo en X y tomo lo que tengo en Y elevado al cuadrado, X elevado al cuadrado, más Y elevado al cuadrado, y eso me da la magnitud, es decir, me da ese valor prácticamente de lo que es la hipotenusa, 7.4. O sea,
si yo tuviera una reglita aquí, este vector me va a medir 7.4. Esta magnitud de 1 más b, 1 más b me va a dar 7,4. ¿Sí? ¿Y cómo se halla el ángulo? Entonces, para hallar el ángulo, recordemos que para hallar los ángulos, o sea, yo tengo un vector aquí que tengo componentes, pongamos, no sé, 3 y 4 en, en X y en Y. Para X vale 3 y para Y vale 4. Pero no sé este ángulo θ qué valor tiene. Pues la única función trigonométrica que me relaciona estas dos variables es la tangente. La tangente de θ es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Pero esa es la función trigonométrica, pero a mí no me están pidiendo la función trigonométrica, entonces debo hallar el ángulo. Para hallar el ángulo aplico la inversa en ambos lados. ¿Qué es aplicar la inversa? Es la tangente inversa en este lado y la tangente inversa en este lado. Por eso es que tangente inversa de la tangente me da el ángulo. Y aquí tengo tangente inversa de y sobre x. ¿Quién es y? Pues y tengo que es 4 sobre 3. Entonces, en el caso de que ustedes no tengan, por ejemplo, a la mano el, una calculadora, pueden utilizar GeoGebra online. GeoGebra online para hacer cálculos, ¿no? También les puede servir en el momento en que ustedes quieran tener acceso rápidamente a una calculadora. Lo único que deben tener en cuenta es que aquí van a trabajar en cálculo simbólico. Al trabajar en cálculo simbólico, usted le coloca arco tangente, que es la tangente inversa, ¿sí? Cotangente del valor X. Y en ese caso colocan 4 dividido 3. Entonces, mire que les da un ángulo de 53 grados, ¿no? Voy a colocar hacia acá para que ustedes lo visualicen mejor. Un ángulo de 53.13. Entonces vámonos a ir a la parte de lo que es el redondeo. Dice 53.13. Ese es el ángulo de 53.13. Entonces, en muchas ocasiones ustedes se van a encontrar que el delta mat les dice 53.13 es la respuesta del ángulo de ahí. Les dice redondee al ángulo entero. O sea, le está diciendo entero, quiere decir que nada de decimales. Si dice redondeo al ángulo más próximo y entero. Quiere decir eso que no va a tener, o sea, sin decimales. Si le dice redondee después de la coma con tantas cifras significativas, también tiene que tenerlo en cuenta. Entonces, si ese es en ese caso, entonces, ¿qué ángulo tengo que dar? ¿Quién me dice cómo me queda mi ángulo? Entonces, teniendo en cuenta el redondeo al ángulo más próximo entero. ¿Cuánto me queda entonces ese ángulo? 53. Sin decimales. ¿Ah?
53. 53 cerradito. Eso lo pide mucho el programa de Deltamat, ¿no? Entonces, en este caso, si a mí me están diciendo que hay el ángulo de esta sumatoria, yo tengo que el ángulo lo hallo como el arco tangente o tangente inversa de lo que tengo en Y, que es 1.81. Y pues como me están pidiendo todas estas cifras significativas, las voy a manejar 4 después de la coma 81.26 sobre lo que tengo en X, que sería 7.1548. Y lo voy a hacer así en GeoGebra. Voy a apuntarlas por aquí para acordarme, 1.81 y 7.1548 para colocarlo en GeoGebra. Entonces, arco tangente de, en Y tengo 1 punto, y me doy cuenta GeoGebra cómo maneja la coma, es con punto, 1.81, porque a veces esos pueden ser los errores de que no me dé nunca un resultado. 1.81 dividido 7.1548, que era lo que me había dado, inmediatamente ya me da un resultado, me dice que es 1422, ¿no? Eso me dice que es lo que da 1422. Mire que aquí ya lo hicieron el redondeo. O sea, este ángulo me daba 14.22 grados. Pero como me dicen al entero próximo, más próximo del ángulo, entonces eso es, ¿cuánto? 14. Ajá, 14 grados, cerradito. Pero mire que 14 grados, si yo quisiera dibujar un ángulo de 14 grados, es aquí chiquitico en el primer cuadrante, pero es que mi vector de U más B no está en eje cuadrante. O sea, el vector de U más B, si yo lo veo acá, está en el segundo cuadrante. Recuerden que este es primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante de la división del plano cartesiano. Ese vector lo tengo acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer para hallar realmente este vector? Este vector es el que me están solicitando. ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién me dice? ¿Mm? Los escucho. Mire, yo tengo este vector de 14 grados aquí, en el primer cuadrante, pero mi vector real está al otro lado. Mi vector está acá. Acá está mi vector de U más B. Entonces, ¿cómo hago para hallar este vector? Mire que si yo, 180, ajá, 180 le restamos 14. eso, a 180 grados, que es hasta aquí, nosotros sabemos que hasta aquí tiene 180 grados, le resto esos 14 grados. ¿Por qué razón? Porque si yo miro detenidamente, este vectorcito es igual que este vector, son igualitos, pero él entonces no llegó a 180, le faltó antes para llegar a 180. ¿Cuánto le faltó? Le faltó 14. O sea que tengo que hacer esa resta de 180 menos 14. Si el vector hubiera estado en otro lado, digamos, hubiera estado por acá, ¿no? El vector U más B final, entonces tendría que hacer todo esto, ¿no? Y el que yo encuentro está en el primer cuadrante también por aquí. Entonces, y me dice, no sé, pongámosle que hasta acá tenga 70 grados. Entonces, ¿cómo hago para saber que este vector cuánto vale, este ángulo?
el azul que viene hasta acá, de este vector C, pongámosle. ¿Cómo hago para saber cuánto es ese ángulo? ¿Quién se le ocurre algo? ¿180 más 70, no? No, porque mira que si tú le sumas 70, ese vector tendría que estar como más dado como por aquí, ¿no? Pero es que acá tú tienes otro ángulo especial. Ese ángulo especial, ¿de cuánto es? Aquí, en este punto. 180 más 90 grados que tiene este cuadrante, ¿cuánto le da? 270. 270 grados. O sea, este ángulo es de 270 grados. Entonces, ¿qué podría decir yo para hallar este ángulo que estoy colocando hasta aquí? Que a Sería 270, 270 menos 70. eso, menos 70, y entonces mire que ahí ya me da algo más razonable que sería un ángulo de 200 grados en el tercer cuadrante. ¿Sí? Entonces, tengo que, primero que todo, darme cuenta de ese vector respuesta, ese vector suma, que en este caso a nosotros nos dio acá en el segundo cuadrante. Si le sumo, le resto el cuadrante, el ángulo especial del cuadrante, se lo sumo, se lo resto, pues ustedes lo verifican, incluso en GeoGebra pues es muy fácil de hacer esto y verificarlo, ¿no? ¿Alguna duda, inquietud? Bueno, aquí mire que hicieron precisamente la resta de 180, o sea, eso dio un ángulo no de 14, sino un ángulo de 166 grados. Entonces, este es el ángulo y la magnitud se la sacaron adelante, la puede factorizar, pero usted puede decir 7.4 coseno de 166 grados, coma 7.4 seno de 166 grados, ¿no? También es válida, ¿no? Porque esto lo que hace es que entra a multiplicar a cada una de esas componentes. ¿Alguna duda, inquietud con respecto a esta parte? ¿Se fueron o todavía siguen ahí? No, tutora, ninguna duda. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar. Este pues es otro ejemplo, pues debido al tiempo se los voy a dejar de tarea. Igual si tienen dudas pues pueden consultar la grabación o volver a revisar o me escriben por Teams y hacemos una llamada y yo les explico con mayor detenimiento. Pero es lo mismo, ¿no? El mismo proceso que hicimos acá. Como hay varias dudas también con el cuarto ejercicio, pues entonces vamos a ir avanzando. Bueno, estas son restas. La resta es la misma suma, ¿no? Tenemos dos vectores U más B. Se hace la resta. La resta lo único que tendría que hacer es el traslado del vector que da la resta. Se hace componente a componente. Menos 3, menos 2 me da menos 5, ¿no? Eso, menos P. Lo resto, menos 3, menos 2 me da menos menos. Este menos afecta aquí. Entonces me queda más, menos 3 más 2 me da menos 1. ¿Sí? Si yo lo hago menos 3
más 2 me da menos 1. Y este menos también afecta a este menos, me da más. Entonces sería menos 5 más 1, ¿no? Entonces me da menos 4. Entonces es el vector menos 1, menos 4, que es el que está acá. Menos 1, menos 4, que es este vector naranja. Y lo desplazo simplemente para formar el método del triángulo. Entonces este sería esa resta que es U menos V. Corresponde a esto. La resta es una suma, ¿no? Esta es de multiplicación. ¿Cuántas veces? Tener en cuenta también que cuando nosotros tenemos un vector, tenemos una pareja ordenada X, Y. Pero en términos de vectores unitarios, mire que aquí le hablan de vector unitario. Unit vector, ese es el vector unitario. El vector unitario siempre es un vector que tiene magnitud 1 en X y magnitud 1 en Y. O sea, es un vector chiquitico de magnitud 1. 1 en X, 1 en Y, quiere decir que es un vector unitario. Pero la notación matemática de esos vectores unitarios son para el eje X, lo vamos a denotar con una I. A veces le hacen aquí un gorrito. Aquí, no sé, aquí no lo colocan un gorrito, pero para indicar que es un vector unitario se coloca ese gorrito. En X se llama I y en Y se llama J. Esta es la representación de un vector unitario en matemáticas. Eso quiere decir, cuando ustedes encuentren I y J, que son vectores unitarios. Entonces le dice, dan esos vectores para en I, precisamente en la componente I, quiere decir que en X tiene un 1 y en Y tiene 0, ¿no? Para J, en X tiene 0 y en Y tienen un 1. Precisamente es como la definición. Entonces lo que le dice es, copie varias veces ese vector haciendo una línea, una cola de la cabeza hacia arriba para crear un vector resultante de menos 1,5. Entonces, el vector le dice, está en la dirección de 1, menos 1, en X y 5 en Y. Este es el vector, el naranja. Entonces, lo que tiene que hacer es indicar cuál es ese, qué tuvo que hacer en el vector unitario en X y en Y para poder llegar a este vector naranja. ¿Sí? O sea, ¿cuántos vectores unitarios usó? ¿Cuántos vectores unitarios tiene que usar para llegar al naranja? Entonces, como son vectores unitarios en I y en J, usted dice, pues en I, ¿cuántos vectores unitarios utilicé? ¿Cuántos vectores unitarios necesitó para llegar aquí, a este vector? ¿Cuántos? Ahí se ve, ¿no? Ahí los dibujé en verdecito. ¿Cinco vectores unitarios hacia la izquierda o cuántos?
Ahí Uno. lo estoy dibujando. 1, menos 1, ¿no? Menos un vector unitario en X, en menos X. Y para Y, miren, los voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5 vectores tuve que dibujar en Y. Entonces coloco 5 veces J. Esa es el número de vectores que tuve que dibujar para llegar hasta este punto de ese vector naranja que está dibujado. ¿Sí? Entonces, ¿realmente qué significa ese menos 1 en X o en el vector unitario J y 5 veces J en Y? ¿Qué significa eso? Que realmente este vector unitario es menos I, 0, porque el vector unitario está conformado también por X y Y, que es un vectorcito, como ya les dije, es un vectorcito de una magnitud 1,1. Y en Y es 0,5J. ¿Sí? Ese realmente es el vector unitario que está conformado en este valor. Pero si yo tengo la suma de estos dos vectores, entonces lo que yo hago es sumar componente a componente. Aquí este menos I significa un menos 1 realmente. Menos 1,0 lo puedo dejar solamente en numeritos, quitarle la I. Y el 0 y el 5 lo dejo también solamente el número, quitar la J. Y ahora sí hago la suma de estos dos vectores. Entonces recuerden que es componente a componente. Menos 1 más 0 me da menos 1. Y 0 más 5 me da 5. Entonces eso era el vector en X menos 1, 5. Ustedes pueden decir, profe, pero eso ya lo sabíamos desde hace rato que lo hicimos acá gráficamente. Pero pues Delta Math quiere que haga todo este proceso matemático como para que usted revise toda la matemática que está adjunta a un vector unitario porque lo va a necesitar para el curso de álgebra lineal. Esto lo van a necesitar para otros cursos. Entonces, es como descomponer este vector naranja que tenía acá en vectores unitarios y la descomposición se hace así. Aunque gráficamente usted ya lo sepa la respuesta de una. ¿Preguntas? ¿Dudas e inquietudes? Acá lo mismo, otro ejemplo, este les va a quedar de tarea. Igual pues los que ya han avanzado ya lo hicieron. Por ejemplo, ahí lo que tendríamos que llegar es precisamente, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vectores hacia la izquierda, o sea, hacia menos 6. Y hacia arriba tenemos vectores unitarios, ¿no? Los verdes son los vectores unitarios. 1, 2, 3 y 4 vectores hacia arriba. Entonces, pero lo debemos hacer a través de la descomposición de lo que es el vector unitario en I y lo que es el vector unitario en J. O sea, componentes. Quiere decir que tenemos que llegar a esta parejita que es mi vector unitario que pertenece a I. Ese es mi vector unitario para I. Y el vector unitario, perdón, para X,
el X vector unitario y este es el Y vector unitario para Y. Entonces, ¿cuál es mi vector unitario? La descomposición de ese vector unitario en X, la pareja ordenada 1,0. ¿Y cuál es mi vector unitario? En Y, pues la pareja 0,1. A eso es que tenemos que llegar en esa descomposición. ¿Y cómo lo hacen? Factorizando menos 6 a un lado y más 4 para que realmente llegue a ese vector. O sea, 6i menos 6i es menos 6,4 en J. Menos 6 en I y 4 en J. Ese es el análisis que deben hacer en estos ejercicios. Bueno, eso le queda de tarea y nos vamos de una vez a la parte de cinemática. Esto ya se dio también en la web conference. Voy a tratar de pasar un poquito más rápido para llegar al simulador y explicar graficación en MATLAB. Entonces tenemos que pues movimiento rectilíneo uniforme es un movimiento que tiene velocidad constante. ¿Qué quiere decir velocidad constante? ¿Quién me explica qué significa velocidad constante? Que no cambia. Eso no cambia. Otra cosa que se les ocurra. Otra cosa, otro término. Profe, que la velocidad no varía, siempre es la misma. Es la misma, ajá, es la misma siempre, ajá, o sea, es decir, ustedes tienen esos carritos de control de los niños y ellos van siempre a la misma velocidad. ¿Qué quiere decir? Recordemos que velocidad es distancia sobre tiempo. Que el carrito va a recorrer las mismas distancias en los mismos tiempos. Entonces eso me va a dar, digamos, 5 metros sobre segundo siempre, 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 siempre. Esa es una velocidad constante y eso es lo que es movimiento rectilíneo uniforme. Realmente, pues la vida real es diferente, ¿no? Porque ahí tenemos más bien un movimiento uniformemente variado donde hay cambio de la velocidad en el movimiento uniformemente variado. ¿Cuáles son las ecuaciones importantes a tener en cuenta en movimiento rectilíneo uniforme? Aquí estamos hablando todavía de movimiento rectilíneo uniforme. Que no hay aceleración. Esto me quiere decir que la aceleración es cero, quiere decir que no hay aceleración. ¿Qué quiere decir aceleración? ¿Quién me define aceleración? ¿Qué significa aceleración? ¿Qué significa cuando usted dice voy a acelerar mi moto, voy a acelerar mi carro, voy a acelerar al caminar? ¿Qué está haciendo? Poniendo en marcha. Poniendo en marcha, ¿qué más? Aumentando la velocidad. Aumentando la velocidad o cambiando la velocidad, ¿cierto? Porque usted en un carro lo puede visualizar, digamos, va a 30 kilómetros por hora. Dice, no, voy muy lento, voy a aumentarle a 50 kilómetros por hora. Luego dice, no, cogí la autopista Palmira, ¿no? Del norte de Cali a Palmira. Ah, no, puedo ir a 80 kilómetros por hora. Estaba saliendo del trancón, cogí ya el norte y ya la autopista norte.
Hice cambio en la velocidad. Cuando hago cambio en la velocidad, estoy, ¿qué? Entonces, aceleré. Aceleré cuando hice ese cambio de velocidad. Pero en movimiento rectilíneo no hay todo esto, no hay toda esta aceleración, no hay cambio, sino que la aceleración es cero, es constante la velocidad. Ahí aplica esta ecuación. Ahorita vamos a ver que esto aplica en el otro movimiento. La velocidad va a ser así, que esto es velocidad inicial. Y esta es aceleración, pero como la aceleración es cero en movimiento rectilíneo, entonces esto me va a dar cero. Todo esto va a dar cero. Esta aceleración es cero, entonces todo este término se me cancela. Quiere decir que la velocidad final es la misma a la velocidad inicial cuando la aceleración es cero. Y esta es la fórmula para posición. Aquí tenemos posición final menos una posición inicial más la velocidad inicial por un tiempo, este es tiempo, más un medio de la aceleración. Pero si es movimiento rectilíneo, ¿qué pasa con ese movimiento rectilíneo uniforme? Esta aceleración es, ¿hay aceleración en movimiento rectilíneo? No. Y acá, No, profe. ajá, no, entonces esto es cero, entonces todo este término se me cancelaría. Pero no pasa lo mismo en movimiento rectilíneo. Bueno, estos son conceptos de derivadas que ustedes ya los han visto. En movimiento rectilíneo uniforme sí hay, pero entonces no lo he colocado. Entonces, para movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el MUA, entonces la aceleración es diferente de cero, no es cero. La velocidad cambia, varía. Entonces ahí la velocidad final sí va a ser velocidad inicial más la aceleración por tiempo. Estas son las ecuaciones que ustedes van a tener que analizar en el punto final de este ejercicio, del ejercicio 4. Estas son las ecuaciones, entonces para que las escriban. Y la posición para este movimiento uniformemente acelerado, la posición es esta. X final más, igual, aquí es un igual, a una posición inicial más una velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración. En este caso, el movimiento uniformemente acelerado, si hay aceleración, entonces esta ecuación sí va. Estas ecuaciones se me olvidó colocarlas. Para el movimiento uniformemente acelerado, por favor, las tienen en cuenta. Para movimiento rectilíneo no hay aceleración, esto se hace cero, entonces se cancela. Y la de posición inicial, la de posición final, esta es otra ecuación para posición. Entonces, esas son las ecuaciones que ustedes van a tener que analizar en las gráficas que van a obtener en MATLAB. Por eso, por favor, tener en cuenta estas ecuaciones, escríbanlas o hagan un pantallazo de esta diapositiva para que lo tengan en cuenta. Hacen un resumen, colocan a un lado sus ecuaciones del movimiento rectilíneo y en otros las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado, colocan para posición, para velocidad,
cuáles son las ecuaciones y se hacen un buen resumen en ambos casos que deben tener. ¿Qué es lo más velocidad? ¿Qué es lo más importante? Que en movimiento rectilíneo la aceleración es 0 y que en movimiento uniformemente acelerado la aceleración es diferente de 0. Quiere decir que la velocidad cambia. Hacen este resumen. En cambio, en movimiento rectilíneo la velocidad es constante. Si usted me sabe identificar muy bien qué pertenece a movimiento rectilíneo y qué pertenece a movimiento uniformemente acelerado, ya domina la física general. Eso es lo más importante, ¿no? Preguntas. Háganse ese resumen con estas ecuaciones que les acabo de decir. Revisen la grabación después de que les saque. Esos movimientos rectilíneos uniformemente variado tienen unas ecuaciones, unas gráficas, que son las gráficas que ustedes van a obtener en MATLAB. Esto es el mismo movimiento uniformemente acelerado o variado. Es lo mismo. Uniformemente variado, uniformemente acelerado. Mire, se las estoy dando. ¿Qué es lo que se espera? Que cuando usted grafique posición, recordamos que es movimiento uniformemente acelerado. ¿Qué pasa con la aceleración? ¿Qué pasa? Es Constante. ¿qué? No, Cambia. lo acabé de escribir. Es diferente de 0. Es diferente de 0 la aceleración. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que hay un cambio, hay cambio en la velocidad. Ya lo dijimos, cuando usted acelera, cambia la velocidad. Si hay un cambio en la velocidad, entonces lo que se espera en la gráfica de velocidad versus tiempo, acá tenemos tiempo en segundos, es que haya un cambio. Ese cambio se ve a través de esta pendiente. De esta pendiente. Aquí hay un cambio de esa velocidad sobre tiempo, quiere decir que aquí hay una aceleración. En la gráfica velocidad versus tiempo, la pendiente, ¿quién es? ¿Quién es la pendiente? Aquí la estoy escribiendo. ¿Quién es la pendiente de la gráfica velocidad sobre tiempo? Aquí la estoy diciendo. Es la aceleración. Sí, señorita. La aceleración es esta pendiente. Recordemos, chicos, todo lo que vemos antes lo tienen que estudiar. Pendiente es lo que hay en Y, el cambio en Y sobre cambio en X. ¿Qué tengo en Y? Tengo esta velocidad, porque mire, aquí tengo velocidad, velocidad, todo esto es el cambio en velocidad. Tengo cambio de velocidad sobre cambio en tiempo. Esta pendiente es aceleración. ¿Sí? Todos los conceptos que hemos visto anteriormente los tienen que estudiar para que cuando yo les pregunte no se queden calladitos. Entonces, mire acá, para posición, para un movimiento uniformemente acelerado, ¿qué se espera? ¿Esto qué tipo de gráfica es? En el CIPAS
Número 1, revisamos qué tipo de gráfica es esta. Una gráfica, ¿Es una parábola? ajá, una semiparábola porque está en la mitad y abre hacia arriba, ¿no? Entonces ustedes se van a acordar que acá adelante les dije, escríbame esta ecuación para la posición. Como ya la escribieron, me la van a dictar y me van a decir x final es igual a ¿qué? X inicial más velocidad inicial por tiempo más qué? Un Un medio medio de aceleración por tiempo al al cuadrado. cuadrado. Esta es la ecuación. Y mire, tiene que haber un cuadrado de ese tiempo para que sea una parábola. O sea, la matemática no tiene pierde. La matemática usted le da porque le da. Y para la posición, usted tiene que tener una ecuación de un tiempo al cuadrado, porque si usted grafica esta ecuación, le da esta parábola precisamente. ¿Sí? Y para la velocidad, yo le dije, escríbame esta ecuación para movimiento uniformemente acelerado. Ya se la aprendieron, me la van a dictar acá. Entonces, la velocidad final va a ser igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y mire que el tiempo está elevado a la 1. Quiere decir que esto es una gráfica lineal, como nos acaba de dar acá. Es una gráfica lineal. Lineal significa que pertenece a la ecuación de punto pendiente, que es igual a y igual a mx más b, donde b es ese intercepto. Estoy explicando, este es el análisis que ustedes tienen que hacer de esas gráficas. Ese b es este punto de intercepto acá que le está diciendo que es la velocidad inicial. Ese es el b. O sea, inicialmente en 0, parte con una velocidad inicial de aquí, de este valor que no sé, sería como un 0,4 metros sobre segundo. 0,4 metros sobre segundo sería esa velocidad inicial, cuya pendiente, la pendiente de esta gráfica dijimos que era ¿quién? La aceleración. Ajá, mire, y aquí mismo la ecuación no les da, por eso les digo, no hay pierde. No hay pierde. La aceleración es la pendiente. Y en X tengo el tiempo, que es esto. En X tengo el tiempo. Entonces, la matemática da por donde usted quiera. Ese es el análisis que ustedes tienen que hacer para movimiento uniformemente variado. Para movimiento rectilíneo es más fácil. Ustedes, a partir de esta gráfica, de lo que acabé de explicar, la van a hacer. Cuando hay movimiento uniformemente acelerado, tenemos que la aceleración es constante. Entonces, la gráfica de esa ecuación, de ese movimiento uniformemente acelerado, va a ser esta. Aquí tienen movimiento uniformemente acelerado. Cuando la aceleración es ¿qué? El movimiento uniformemente acelerado. Es 0. Diferente. Acelerado quiere decir que hay aceleración. Es uniformemente acelerado. Y uniformemente quiere decir que de todas maneras esa aceleración es
constante. De este CIPA se tienen que ir con la cabeza ya clara de que movimiento uniformemente acelerado es una aceleración diferente de cero. Entonces, y si es uniformemente, quiere decir que hay una aceleración constante. ¿Cómo lo verifica? Porque la gráfica de aceleración versus tiempo es una línea constante. Todo esto quiere decir que es constante. Si usted quiere hallar el área de este rectángulo, eso le va a dar el cambio de velocidad. El área de ese rectángulo le da el cambio de velocidad. ¿Cómo lo halla? Usted dice, es que yo tengo la aceleración que es hasta aquí, ¿cierto? Es como la altura. Desde aquí a aquí tengo aceleración y acá tengo cambio de tiempo. Entonces, ¿cómo se calcula el área de un rectángulo? Se calcula la base por la altura, ¿no? La base es delta de t y la altura es a. Entonces, lo que usted está teniendo es el cambio de velocidad. Puede ser positiva, puede ser negativa. Bueno, eso es lo que se va a presentar ahí. Y vámonos a ir de una vez a utilizar el simulador que ustedes van a tener que trabajar. Ese simulador lo voy a abrir acá en esta página. En donde lo tengo. Yo lo había abierto ya. Pero si se me perdió, lo voy a volver a abrir. Para que lo hagamos desde cero. Entonces, en educaplus.org, ustedes abren su simulador de movimiento rectilíneo y empiezan a ver las diferentes opciones que tienen, ajustar suelo, ajustar vectores. Los vectores los pueden hacer bien grandes, bien chiquitos, si no quieren, pero es mejor mirar esos vectores cómo se comportan. Si quiere una animación rápida, si quiere una animación más o menos. Si arranca desde cero, es mejor que arranque desde cero. Aquí el señor motociclista está en la posición cero con una velocidad. Tiene una velocidad, ¿no? Y vamos a trabajar con una aceleración positiva. Aquí está negativa y lo vamos a hacer con una aceleración positiva para que vaya hacia adelante. Si es negativa, lo que va a hacer es que va un ratico hacia adelante y luego empieza a girar. Si quiere, lo miramos con una negativa. Él va a ir hacia adelante y luego se devuelve. Desacelera. Pero entonces lo vamos a hacer una aceleración positiva. Quiere decir que siempre va a ir en dirección positiva. Empiezan a llenarse los datos. Cuando finaliza de tomar datos, le puedo decir exportar datos. Al exportar los datos, en las descargas me va a salir, aquí acabé de tomar estos, ya había hecho previamente otra toma de datos. Voy a tomar la de las 10 y 17. Esta son mis datos. Estos son los datos que estoy obteniendo de mi simulador. Los empiezo a reconocer, qué es lo que tengo. Mire, tengo una columna de tiempo. Tengo otra columna S que me está dando la variable de posición. Y tengo otra columna que me dice metros sobre segundo. Si es metros sobre segundo, corresponde a una variable que se llama
¿Quién me colabora? Metro sobre segundo es una variable de, es una unidad de ¿Velocidad? velocidad. Ajá, exacto. Entonces yo aquí tengo velocidad, aquí tengo posición y aquí tengo tiempo. Resulta que a usted le piden trabajar con MATLAB, ¿cierto? Las ecuaciones, bueno, ya no voy a necesitar esto, entonces me voy a quitar de este Open Board y de esta presentación, porque vamos a trabajar ya el manejo en MATLAB, como me habían sugerido al inicio del CIPAS. Entonces, hay un video muy claro, muy explicativo de cómo se maneja en MATLAB. Para MATLAB, entonces vamos lo voy a hacer desde el inicio. Entonces, ustedes entran a la cuenta de MATLAB online y recuerden que deben acceder con su correo institucional, el que ustedes tienen, @unadvirtual.edu.co, porque la idea es aprovechar la licencia de MATLAB con la que cuenta la universidad. Entonces, no les sirve si usted ingresa desde un correo de Gmail. Tiene que entrar con el correo institucional. Yo pues aquí ya lo tengo, ya ingresé, pues no me pide que ingrese, que me loguee con mi cuenta porque ya lo hice, ¿no? Y ya, bueno, podría de pronto darle cerrar sesión, a ver si aquí, inicia sesión, ¿no? Entonces yo voy a colocar mi correo de la universidad que tiene la licencia, ingreso mi contraseña, ¿sí? Y cuando ingreso, mire que aquí aparecen las iniciales de mi nombre y apellido MT, así les debe salir, y voy a irme a mi cuenta. Si quieren lo van haciendo paralelamente. En el momento en que ya ingresan, entonces hay unos cuadritos, 9 cuadritos en la parte superior. Ahí vamos a ingresar, vamos a tener varios entornos, lo que es MathWorks, que es para como un centro de ayuda de las diferentes funciones de MATLAB, y el laboratorio de MATLAB es el que vamos a utilizar donde vamos a hacer las gráficas, y MATLAB Drive donde vamos a guardar los archivos. Son los que vamos a utilizar por ahora. Entonces, como yo quiero graficar inicialmente, entonces me voy a aquí donde les dije, en donde dice MATLAB y aparece como una gráfica en el fondo. Ahí estoy en las carpetas que ya he trabajado previamente. Y como tenía archivos previos, por eso me sale esta pantalla. De pronto a ustedes no les va a salir de esa manera. Entonces le voy a dar aquí abrir MATLAB online. Dice, es posible que haya una sesión de MATLAB ejecutándose, era lo que tenía antes. Solo una sesión puede acceder al servidor de MATLAB a la vez. ¿Desea desconectar la otra? Sí, porque quiero trabajar ahorita aquí. Eso me sale porque, porque estaba trabajando en las gráficas que les quería mostrar, pero lo vamos a hacer desde inicio.
Y entonces voy a hacer una nueva adquisición de los datos, ¿no? Entonces voy a colocar un nuevo script. Voy a quitar este que ya teníamos. Y vamos a trabajar en este. Entonces, lo que se les pide es los datos obtenidos. Deben hacerle un tratamiento de datos antes de comenzar a trabajar con MATLAB y este tratamiento de datos va a consistir. Recuerden que este es movimiento uniformemente acelerado, o sea, tiene aceleración diferente de cero, ¿no? Pero mire que aquí tiene comas. Entonces, simplemente es cambiar esa coma por un punto, ya que MATLAB no le reconoce la coma como decimal. Entonces, simplemente vamos a ir aquí a buscar o le da control B. Y le vamos a decir que necesito reemplazar. ¿Qué necesito reemplazar? La coma la voy a reemplazar con un punto. Y le digo que reemplace en todos los casos. Ya está hecho 14 reemplazos. Ya los hizo. Le digo muchas gracias. Y este es mi archivo. Lo voy a dejar en las descargas. Le voy a dar guardar. Guardar, edite, perdón. Listo, guardándolo en una carpeta. Yo quiero que lo guarde en descargas. Está bien. No lo quiere guardar. Hay una que tiene como el mismo nombre. Entonces lo que voy a hacer es darle otro nombre. Dejémoslo ahí mismo en descargas. Ya había colocado una de datos. Voy a colocarle movimiento uniformemente acelerado. Dejémosla así, no los mismos datos. Datos, pongámosle para que no me equivoque. Datos, guardar. Entonces, pues guardo mi archivo. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Perdió la conexión. Sí, ¿Vamos señora, bien? vamos bien. Bueno, entonces, aquí lo que voy a hacer ahorita es llamar desde mi cuenta. Voy a llamar por MATLAB Drive. Ese archivo nuevo que acabé de descargar del simulador y lo voy a cargar acá en el MATLAB Drive para poder trabajar. Entonces me dice cargue archivos o folder, le voy a decir archivos y voy a examinar. Lo acabé de llamar datos y le voy a dar abrir, cargar. Entonces me dice que datos 1.csv ha sido cargado y aquí me aparece. Me devuelvo a MATLAB, donde tengo el laboratorio, y me voy a ir sobre los datos que acabo de adquirir. Esto tengo que señalarlos, indicarlos, que son pues estos datos con los que voy a trabajar, ¿no?
Mire que incluso dándole doble clic me aparecieron acá. Pero la idea es empezarlos a trabajar, a realizar las gráficas. Para irnos directamente, bueno, el profesor Anderson explica muy bien cómo extraer los datos de tiempo, de distancia, de velocidad de cada una de las columnas, pero como ustedes quieren inicialmente graficar, entonces nos vamos a ir directamente a cómo van a ser esas gráficas. Entonces lo primero es colocar el comando plot. Plot es dibujar o graficar qué es lo que quiero graficar. Entonces lo debo colocar en paréntesis y mire que él le da unas opciones. En Y tengo velocidad, pero yo siempre tengo que colocar mi variable en X. Mi variable en X es tiempo. Tiempo en X. Y la otra variable que quiero graficar en Y, me dice, tiene la posibilidad, aquí me dice de velocidad, distancia y tiempo. Entonces voy a colocar inicialmente la de distancia, ¿cierto? Distancia. Entonces, si yo lo hago así y le doy Enter, él va a hacerme la gráfica de distancia versus tiempo, que sería en este caso la que yo les mostré en la presentación, ¿no? Que fue la de distancia versus tiempo, que es, a ver si por aquí, no la cerré, aquí está mi gráfica. Mi gráfica de... Ah, bueno, yo tenía más cosas que contarles más adelante. Esto es para movimiento rectilíneo, las gráficas como deben dar. Y esta es para cuando la aceleración cambie. Posición versus tiempo. Miren, aquí está. Posición versus tiempo es esta, la gráfica que se espera. Que es esta misma, ¿no? Pero lo que explica adicionalmente, o lo que se puede hacer adicionalmente a esta gráfica de tiempo versus distancia, es acomodarla ya con cositas de tal manera que se vea más bonita. Y ya para colocar más cositas, por ejemplo, le voy a colocar un color rojo y que sea con esferitas y también tenga una línea. Entonces, lo que va a hacer ahí es que me la va a cambiar al color rojo con líneas. Eso se hace desde MathWorks, las diferentes opciones que ustedes tienen de, de cómo plotear, ¿no? Recuerden que se van a la función MathWorks Plot y en la primera opción les explica todo acerca de cómo obtener diferentes gráficas, diferentes colores, diferentes opciones, simplemente como para ampliar esa gráfica, hacerla en una presentación mucho más bonita. Red, pues vamos a utilizar los colores en inglés, ¿sí? Y las opciones del marcador, si quiero una esferita, positivo, no sé si se está viendo. Más un asterisco, un punto, la X, rayas, bueno,
Incluso pueden dibujar un cuadrado o un diamante, ¿no? Ustedes pueden explorar todas las diferentes opciones. Lo, lo ideal pues sería que esa gráfica no quede como, miremos, Diamond es la opción, Diamond. Ujú. Entonces con Diamond y lo podemos hacer con rayita. Entonces, la gráfica debería salir el diamante. De pronto se me está quedando el, Tutora, el internet. Ujú. qué pena, yo no he podido graficar. Eh, sí. ¿Cuál ha sido el inconveniente? Yo cargué el archivo como usted lo hizo en el Drive Ujú, de Lab ujú. y lo abrí, pero hasta ahí quedó, ya no me deja hacer nada. No sé si lo abrí mal, cómo lo hice. Si quieres, ahorita entonces revisamos cuál sería el error que presentas. Aquí se me está recalentando el portátil. Estoy esperando a ver a que salga la opción. Como ya llevo tiempo trabajando, está caliente. Entonces vamos a ver, coloquémosle otro color, por ejemplo, green, y hagámoslo con más. Cierro las comillas. Otra opción otro error que se podría cometer es el de las comillas, ¿no? Son comillas sencillas, pero no me está graficando porque precisamente está como sobrecargada la página y no quiere ahorita, o sea, no sale ningún error y posiblemente pues puede ser porque el internet o el portátil se me está calentando. Démosle un tiempito, démosle un tiempito. Adicional a eso, ¿qué le pueden colocar acá? Mire que en figura, le pueden colocar un título. El título es la manera como vamos a colocar. No me está funcionando porque está, está el portátil, está, démosle un tiempito que se enfríe, ya le puse refrigeración acá. Y miramos si quiere la versión de la compañera, a ver cuál es el error que está cometiendo. ¿Cómo es tu nombre? Para permitirte que puedas compartir Ana, pantalla. Listo, perdón. Listo, Ana. Comparte la pantalla. espéreme. Ujú. Mientras eso le damos tiempito a mi programa que pueda.
Doctora, ya está viendo mi pantalla. Sí. Hasta aquí cargué el archivo. Ajá. ¿Cómo entonces debo abrirlo? Voy a cerrar esto. Eso ya te aparece en el laboratorio de MATLAB. Vas al laboratorio. Abre el laboratorio. Ahí lo tienes, ajá. Eso. Y creo que por ahí lo vi. Está como lentico también. Poquito, es que es el internet. Sí, y de pronto pueden haber otros compañeros que también estén accediendo y lo hagan. Bueno, ahí ya se ven los datos. Entonces te vas al Command Window, ajá, ahí, y debes colocar plot. Recuerda que el comando es plot, abres paréntesis y colocas tiempo, coma, la primera que vamos a hacer distancia. ¿Tú tienes movimiento rectilíneo? ¿Es? Sino que es que yo en este archivo puse en una hoja uno y en el otro otro. No sé si eso también implique Dale ahí, salte el paréntesis afuera y le das plot. Ahí te tiene que graficar. paréntesis a por y le doy plot otra vez. Ah, no, ahí nomás, enter. No, 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 quita eso, deja, enter. Dice que no reconoce la variable tiempo. Mm, ya. ¿Tú hiciste los cambios de comas y esto parte también? Sí, señora. Ya. Eso, Aquí muéstrame está. los datos desde acá. ¿Le hiciste alguna modificación adicional al archivo? Pues le puse las cuadrillas para montarlo en el Word de la tarea. Pero de resto no. Eh, eso, vete a ese. Ahí lo modificaste. Como yo le decía, yo puse una hoja, las dos Sí, hojas en el mismo adicional. archivo, Ajá, las dos gráficas. ya. Es mejor que lo haga individual y cargue cada archivo individual. No, no, no. O sea, dice que no está reconociendo la variable tiempo. Eh, vamos otra vez a MATLAB. Aquí o en la página Ya. principal. Sí, ahí. Si quieres, quita la tabla porque la tabla no la vamos a necesitar. Le puedes dar una X ahí donde está la tabla, el XLS que aparece allá arriba. Ahora vuelvo a hacer el mismo plot tiempo-distancia. Dale OK, ajá. Ya le dio OK. Sí, pero me sigue apareciendo lo mismo. Eso. Entonces le vas a dar abajo otro comando, dale, le vas a dar
¿Cómo fue que le llamaste? Le llamaste Moore, ¿no? Sí, Coloca Moore.data. ajá, Enter. ponerlo en mayúsculas. Dale con mayúscula, ajá, de pronto. No, pero data en minúscula. No, Pero mira que en MATLAB, en el archivo, voy a abrir, es que yo cerré todo. Voy a ingresar y te voy a indicar una cosita que veo que puede ser la razón por la cual te está generando ese error. ok. Ya te muestro. Es que tú tienes una extensión de XLS como de Excel, debería estar, ya les comparto para que lo revisen. Tutora, entonces voy a volver a descargar en el Mira. link y volverlo a hacer desde ahí. Sí, porque los datos, el archivo como yo lo llamé, aparece en .csv, ¿sí? Entonces voy a cambiarle la extensión y lo vuelvo a cargar en el Acá habla. en el laboratorio, ajá, para que lo puedas de pronto corregir desde acá, desde los archivos. Puede ser esa una de las razones, ¿no? Voy a volver a tratar de a ver si ya se me amplió esto. Entonces, la primera variable que uno debe graficar es distancia versus, vamos a Tutora, ver, ¿me repite cuál es la extensión? Porfa, es que no alcanzo a leer. CSV. Distancia. Le vamos a colocar un color rojo de esféricas. Me olvidé de colocar la comilla. Plot tiempo versus distancia. R esféricas y finalizo con la comilla. Aquí está la gráfica. De pronto puede ser que esa tabla no me permitía ver la gráfica, entonces le di cerrar y ahí apareció la figura. Vamos a ver si ahorita ya me permite, ya, mira que ya ahorita ya me permite colocar entonces la gráfica de distancia versus tiempo, ¿no? Ese es el nombre que le voy a dar. El nombre en el eje X es tiempo y lo voy a dar en segundos. Bueno, a ustedes les queda un poquito más organizado. Y en Y tengo distancia, ¿no? Y distancia es en metro. Entonces, simplemente colocar esta gráfica. Adicionalmente, la vamos a guardar en formato PNG. Al guardarlo, lo puedo colocar así como
figura o le puedo colocar el nombre de distancia versus tiempo. .png. Y me lo va a guardar en la cuenta de MATLAB, pero en la nube, ¿no? Entonces, aquí la llamé distancia versus tiempo y lo que hago es señalarla y la puedo descargar para colocarla en mi documento. Entonces ya le doy control C, copiar y ya la pego al documento. ¿Sí? Entonces recuerden para distancia versus tiempo, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, se espera una semiparábola en posición versus tiempo, una línea recta para la velocidad versus tiempo, y eso sería todo. La de aceleración, me hace falta aceleración. La aceleración para cuando hay cambio de la velocidad, la aceleración es una línea constante. En este caso es 10 metros sobre segundo cuadrado, sería esta la aceleración. Pero en movimiento uniformemente rectilíneo, la aceleración 0, entonces la aceleración tiene que estar sobre el eje X. Esas son las gráficas como se las espera. Vamos a ver si me permite flotear la que quería del Diamond. Pero pongámosle verde, a ver si. A ver si ahorita ya lo permite. Sí, ahí sale, ¿no? El Diamond y la lineecita y le coloco los títulos, le coloco el X, bueno, coloco todas las opciones con las que puedo trabajar, ¿no? Versus tiempo. Revísalo nuevamente y eso sería. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Duda, inquietud? Profe, yo tengo un problema para registrarme en MATLAB. Sí. Me dice que apareció un error y dice, un segundito, que dice que se ha detectado un comportamiento sospechoso y que me comunique con el soporte técnico. ¿Quién me está hablando? Juan David. A ver, Sí, señora. qué raro, ¿no? Eso está como muy raro. Miremos Y no, muestra. y, y no me deja crear la cuenta. Ah, no te deja pero tú tienes correo institucional. Ya te estoy permitiendo compartir la Oh, pantalla. ok. Un segundito. Ahí la está viendo, profe.